Bien, pues vamos a ilustrar el fenómeno de refracción, en este caso, bueno, con la luz visible. Todos hemos tenido la experiencia de que cuando introducimos una cuchara, un palito, etcétera, en un vaso de agua, vemos que aparentemente se quiebra. Bueno, ¿esto a qué se debe? Lo que habíamos comentado. En el aire, la luz tiene una determinada velocidad. Sin embargo, esa velocidad de la luz en el agua es menor. Entonces, eso hace que exista una diferencia entre la velocidad de la luz en el aire y en el agua. Habíamos dicho que el índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el medio entre la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, precisamente esa diferencia de velocidades es lo que a nuestros ojos nos hace parecer que en este caso el palito de madera está quebrado porque está cambiando la dirección de la luz en el agua y en el aire. Entonces nuestros ojos aprecian ese cambio en el aire, en esta zona, y en el agua. Por eso se nota esa diferencia. Si el agua y el aire tuvieran el mismo índice de refracción, no veríamos ese quiebre. Bien. Entonces ya vimos la reflexión, la interferencia, la refracción. Vamos ahora a ilustrar la dispersión de la luz, primeramente, y vamos a dar posteriormente la explicación. Entonces, aquí tenemos un disco compacto que nos va a servir como parte del experimento. Entonces, bueno, todos hemos visto, o incluso con la misma luz, sin usar la de la lámpara, del foco de esta habitación, observen que se forman patrones de colores. Esto es porque la luz blanca está compuesta fundamentalmente de 7 colores básicos. Ahí pueden ver que va del rojo, pasa al amarillo, el verde y termina en el azul. Entonces, este es el fenómeno de dispersión de la luz. Bien, entonces vamos a explicarlo. Newton, cuando estaba estudiando la luz, se me ocurrió en una habitación oscura hacer pasar un rayo de luz a través de un prisma. Y lo que observó es que se forma un patrón de 7 bandas de color que va del rojo al violeta, bueno, al azul violeta. A veces es un poco difícil distinguir el violeta, pero por lo menos sí el azul. Y el resto de colores, el amarillo, el verde, etc., ¿no? En realidad, bueno, le llaman a veces al azul el cian, como los colores, por ejemplo, básicos con los que se ilustra la impresión de un libro, se hace la tonalidad en las pinturas, etc., ¿no? Entonces, bueno, esta propuesta experimental la realizó Newton y se conoce como experimento de dispersión de la luz. Esto da lugar a un espectro de luz o espectro luminoso. En el caso de la luz visible, pues son estos 7 colores base. Sin embargo, si tuviéramos fuentes de color, fuentes monocromáticas, es decir, de un solo color, rojas, azules, etc., pues veríamos una predominancia en uno de los colores. No exactamente de uno solo, porque recordemos que la luz en general, aún la luz de un color específico, en realidad es una mezcla de colores. En una fuente roja, por ejemplo, como la del apuntador láser, pues se refuerza más la zona roja del espectro. En un láser verde, la zona verde, etcétera, pero eso no quita que también tenga otras componentes, tanto visibles como no visibles.
Lo veíamos en otra videoclase con la cámara. La cámara, por ejemplo, puede captar parte del infrarrojo, lo que habíamos visto así, ¿no? Si nosotros observamos, al apretar el botón del control remoto, pues no vemos nada. Sin embargo, la cámara sí, porque capta una parte de las señales infrarrojas. Entonces, este es el fenómeno de dispersión de la luz. ¿Cuál fue su utilidad? Pues en la ciencia llamada espectroscopía, que fundamentalmente tiene aplicaciones en la química y en la astronomía. Fueron sus primeras aplicaciones. En la química, ¿para qué? Bueno, pues se calienta una muestra, puede ser de un líquido, de un metal, de una mezcla de rocas, etc. Y sabiendo que cada elemento tiene una línea característica, por ejemplo, tiene el potasio en una determinada zona del espectro, otra el sodio, etc., pues se puede identificar con precisión si esa muestra tiene potasio, tiene sodio, etc. Lo mismo en la astronomía. De ahí se descubrió que pues, muchas estrellas tienen elementos que también existen en la Tierra. De hecho, el helio se descubrió primero en el Sol porque pues, se vio ahí en la zona, en una zona determinada del espectro, una raya que no se había obtenido en los elementos de la Tierra. Entonces, por eso se le bautizó como helio, de helios que viene del Sol. Y pues bueno, con este tipo de análisis en las estrellas se ha descubierto que hay diferentes elementos, en algunas hay incluso hierro, en otras hay sodio, potasio, magnesio, en fin, oro en pequeñas cantidades, etc. Entonces es un método, la espectroscopía, muy importante para la química y la astronomía porque nos permite averiguar solamente con la luz que emiten y su análisis a través de un prisma los elementos de los que está compuesto el espacio, una estrella o algún elemento químico. Bien, entonces esa es fundamentalmente la dispersión de la luz. Este fenómeno pues sí es más exclusivo de las ondas electromagnéticas, en particular de las señales de luz. Entonces ya hemos visto la reflexión, la interferencia, la refracción y la dispersión de la luz. Vamos con los últimos dos. Bueno, faltarían tres, pero el relacionado con efecto Doppler lo vamos a ver en otra videoclase. Vamos ahora con la difracción de las ondas. Entonces, sucede que una onda, sea mecánica o electromagnética, pues en principio cuando se realizaron los primeros experimentos, aquí por ejemplo podemos imaginar una onda formada en el agua, estamos viendo el frente de onda, las ondulaciones que veríamos nosotros al realizar una perturbación, por ejemplo golpeamos una tina con agua y se forman unas ondulaciones pues aproximadamente paralelas en si la superficie que contiene ese líquido es más o menos recta, ¿no? Bien, entonces sucede que en principio cuando pasan por una abertura estas ondas, pues simplemente se estrechan, uno puede pensar, y a veces con mucha precisión, que pues prácticamente no sucede nada con la onda, simplemente pasa el obstáculo y después retorna a su forma original. Esto es cierto, la experiencia nos lo muestra, sin embargo, es cierto hasta un límite. ¿Cuál es ese límite? Bueno, sucede que si volvemos a tener este frente de onda, pero lo hacemos pasar por una rendija lo suficientemente estrecha, vamos a llamarle D, tal que D
sea aproximadamente igual a la longitud de este frente de ondas, entonces después de pasar estas ondas por la rendija, no van a conservar su forma original, sino que se van a deformar. Esto pues también lo hemos visto, sobre todo en el agua, que puede tener un perfil semicircular, el frente de onda, después de salir, después de atravesar esa rendija. Entonces, en este caso, estamos hablando de difracción. ¿Qué sucede en la difracción? Pues bueno, fundamentalmente cambia la forma de la onda. Se altera. Entonces, aquí pues ya tenemos otro tipo de efecto. No solamente hay, como en el caso de la reflexión, un cambio de dirección o un cambio de velocidad, como en el caso de la refracción. En la difracción cambia la forma de onda. Bueno, este fenómeno se utilizó para encontrar cuál es la longitud de onda de algún tipo de radiación. Por ejemplo, usando cristales cuya separación intramolecular es muy pequeña, se logró la dispersión de los rayos X y así más o menos se pudo calcular cuál es la longitud de onda de los rayos X, que antes era muy difícil de estimar. Entonces, este método a veces se utiliza a la inversa. Buscamos la separación entre rendijas adecuadas y si obtenemos la difracción, es decir, el cambio en el perfil de la onda, entonces podemos estimar cuál es la longitud de onda de esa señal o de esa onda. Entonces, bueno, este es un método que también se utiliza pues en química para ver, por ejemplo, tamaños o separaciones entre moléculas o qué tipo de radiación es la que está incidiendo. Si conocemos el diámetro de la rendija y la longitud de onda. Bien, vamos a ilustrar el fenómeno de difracción con algunos experimentos. Demostraciones sencillas. Propiamente un experimento no, porque en un experimento pues tendremos que realizar mediciones. Bien, para esto pues vamos a utilizar diferentes medios. Estas son, por ejemplo, unas gafas holográficas o lentes de difracción, que también se llaman así. Vamos a emplear también los apuntadores láser y, bueno, fundamentalmente es lo que vamos a emplear y también el disco compacto. Entonces, bueno, vamos a apagar la luz para que se vea un poco mejor el efecto. Entonces, bueno, aquí tenemos el disco compacto en primera instancia. Ahí lo alcanzan a ver con el reflejo de la luz que llega de la ventana. Vamos a dirigir el haz del láser hacia el disco compacto y vean ahí que se empieza a formar un patrón. Si después pudieran hacer un acercamiento al video, lo detienen, lo maximizan lo mejor que se pueda y verían que ahí está siguiendo el pulso originalmente puntual del láser, está siguiendo la forma de las pistas del disco y en esta zona ahí se forma un patrón que se llama patrón de difracción. Entonces, este disco nos está sirviendo como algo que técnicamente en física se llama rejilla de difracción. Bien, hay otras formas, por ejemplo, este es un apuntador láser en color verde y aquí ya tiene incorporada una rejilla de difracción que, bueno, se puede variar dependiendo del tipo de patrón que uno quiera.
Entonces, bueno, esta rejilla de difracción, observen que también cuando la reflejo en el disco compacto, va a cambiar su forma y también su dirección. Entonces, en este caso del láser de rejilla de difracción, este es un láser verde, ya tiene incorporada esa rejilla de difracción. Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso en lo que les comentaba, que son las gafas. Enciendo tantito la luz para que vuelvan a ver las gafas. Estas son lentes de difracción que se usa, por ejemplo, para ver películas en formato tridimensional. Entonces, lo que voy a hacer es dirigir el haz a través de la zona del lente de las gafas y observen que inicialmente tengo un punto. Al dirigirlo voy a tener varios. Vamos a apagar la luz para que vean el efecto. Entonces ahí está un solo punto, hago pasar por la zona de las gafas y ya tengo ahí varios puntos. Ese es una rejilla de difracción porque entonces cambié la forma del pulso, que era uno solo, un punto, a varios. Vamos a ver también el efecto sobre el láser verde. Esos son varios puntos, pero observen que cuando yo lo hago pasar por la gafa, se forma un patrón todavía más grande porque está sometido a difracción. De hecho, por ejemplo, si comienzo a mover la gafa, las gafas, la zona del lente, ustedes verán que puede apreciarse un poco de profundidad. Bueno, pues ese es el efecto de las gafas llamadas tridimensionales o para ver películas en 3D. El ojo aparentemente capta diferentes planos y el cerebro interpreta profundidad, o sea, el efecto de 3 dimensiones. Entonces, ahí está el patrón de difracción y cuando lo introduzco, pues se generan todavía más patrones de difracción. Ahí ya un poco más fino, y ahí pues vean que son muchísimos los patrones de difracción. Entonces, esto se llama rejilla de difracción y sirve precisamente para cambiar la forma de la onda. Ya lo vimos con el apuntador láser y con el apuntador que también tiene su rejilla de difracción incorporada, el láser verde, que es esta rejilla que es removible y que aquí pues ya está incorporada la rejilla de difracción con el que se hace ese efecto de varios puntos cuando se presiona el rayo láser. Entonces, ese se puede realizar, ya vimos también el experimento con el disco compacto. Ahí nada más les repito, cuando hagan estos experimentos, cuiden que no se reflejen sus ojos o los ojos de otras personas. Ahí, bueno, se pierde, pero ya lo vimos cuando apagamos la luz. Entonces, en el caso de la difracción, sucede que cuando una onda, que puede ser luminosa, como en este caso, o una onda sonora, o una onda mecánica, llega a un obstáculo que tiene una dimensión muy parecida a la longitud de onda de esa señal, entonces cambia la forma de la onda. Vamos a decirlo así, se distorsiona, cambia su parámetro, su forma original, y a esa nueva onda, en lo que se llama un patrón de difracción. En la física y en la ciencia se buscan muchas veces esos patrones de difracción para saber precisamente una de dos, o cuál es la longitud de onda de la señal que le llegó, si conocemos la separación o el tamaño de la rendija, o bien, al revés, si conocemos la longitud de onda de esa señal y lo hacemos incidir sobre un material que desconocemos cuál es su separación, pero obtenemos el efecto de difracción, entonces podemos estimar
Si es, por ejemplo, un cristal, cuáles son las separaciones intermoleculares entre los componentes, entre las moléculas, los átomos, etc. Si tienen una determinada forma cúbica, hexagonal, en fin, explorando y, bueno, pues viendo diferentes zonas y cómo se comportan los patrones de difracción. Entonces, bueno, eso se utiliza mucho en la física y en la química, sobre todo en la parte de tanto la espectroscopía como el análisis químico de los materiales. Bien, entonces ya vimos efecto con la difracción y vamos finalmente a ver la polarización. Bien, ¿qué es la polarización? Bueno, en lenguaje coloquial, polarización, pues nos imaginamos dos polos, si es cuestión ideológica o de ideas, filosófica, de confrontación, ¿no? Se polariza la sociedad, se polariza en dos posiciones, una a favor, otra en contra. Bueno, en la física vamos a entender por polarización lo siguiente. Habíamos comentado que las ondas electromagnéticas tienen dos componentes, una de campo eléctrico, que vamos a representarla aquí, y una de campo magnético. Entonces, las de campo eléctrico, vamos a suponer que vayan en esta dirección, y vamos a sombrearlas de este modo para identificarla. Pero que también, en forma perpendicular, tienen una componente de campo magnético. Eso se dedujo cuando se analizó el experimento de Oster. Recuerden que cuando se coloca una brújula cerca de un alambre por el que hay corriente eléctrica, la aguja se puede desviar hacia el este o hacia el oeste, dependiendo de la polaridad de la corriente eléctrica. O sea, eso nos está indicando que alrededor del alambre se está formando un campo magnético de cierta polaridad, ya sea para repeler o para atraer el imán que está en el norte de la aguja de la brújula. Bien, entonces tiene una componente de campo eléctrico y una de campo magnético que estaría en este plano. Y esto vamos a representarlo así, para tratar de darle el efecto tridimensional. Entonces es como si esta fuera mi mano izquierda y esta mi mano derecha. Entonces harían así una onda perpendicular. Bien, esta onda, vamos a suponer que nosotros ponemos un filtro o una rendija. Puedo poner una rendija en forma horizontal o en forma vertical, perdón, o en forma horizontal. Vamos a suponer que queramos ponerla en forma vertical. Entonces ahí tengo mi rendija. ¿Qué va a suceder entonces con la onda? Bueno, pues la onda, la parte correspondiente al campo eléctrico, que está en este color, el color naranja, pues va a pasar porque oscila de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pasa la rendija. Sin embargo, ¿qué va a suceder con la componente de campo magnético? Pues se va, vamos a decirlo así, se va a atorar porque no, la rendija tiene una dirección contraria. Es, por ejemplo, como si mi mano fuera el obstáculo. Si viene mi mano en forma horizontal, bueno, pasa,
pasa por las aberturas de los dedos, pueden pasar ahí, pero sin embargo, si cambio la dirección, en este caso de la rendija, como estas están oscilando en forma perpendicular, entonces van a ser rechazadas. Entonces, esta onda pues, va a cambiar de dirección y el resultado va a ser que solamente va a propagarse la componente naranja del campo eléctrico. La otra componente, esta rendija, la separó, la filtró. Si hiciera yo lo contrario, es decir, si ahora rotara la rendija y la colocara en forma horizontal, perpendicular al pizarrón, entonces ahora pasaría la señal que está en color morado, del campo magnético, y esta señal que va de arriba hacia abajo se detendría, se filtraría, porque ahora la oscilación sería hacia dentro y hacia afuera del pizarrón. Entonces serviría como filtro. Entonces depende de la orientación de la rendija. Bueno, a este fenómeno se le denomina polarización, es decir, vamos a ponerlo así entre comillas, filtra una componente de la onda, o bien deja pasar solo ciertas orientaciones de la onda. Orientaciones o direcciones de la onda. Entonces, hay muchas aplicaciones, los famosos vidrios polarizados, con los que, por ejemplo, utilizan los motociclistas. Esto es fundamentalmente, pues nada más para, bueno, dos cosas. Primero, que la intensidad, por ejemplo, luminosa del sol o de otras fuentes de luz, pues no llegue totalmente y solamente se filtre una parte que, pues, que los que han manejado, y sobre todo motocicletas, pues sabrán que es buena la visibilidad, pero diferentes fuentes luminosas en la noche y en el día, pues pueden ser perjudiciales para la visión, sobre todo a gran velocidad. Entonces, bueno, vamos a realizar un experimento, y este es con algo que se denomina rejillas de difracción. Estas son rejillas de difracción, parecen negativos, de polarización, son polarizadores. Las rejillas de difracción ya vimos que son estas, estaba equivocando. Entonces, estas son rejillas de polarización, parecen antiguos negativos o filminas que se usaba antes de todo esto de la tecnología digital. Bien, entonces ahora observen qué sucede. Lo voy a hacer hacia la cámara. Aquí, por ejemplo, tengo una lámpara común. Si la hago pasar por esta, pues va a ser prácticamente la intensidad normal. La hago pasar por los dos polarizadores y pues va a seguir saliendo la luz a través del otro extremo. Sin embargo, ahora observen que voy a invertir uno de los polarizadores. Entonces ahora observen que si los pongo de manera paralela, se ve casi transparente. Si volteo, es decir, si roto uno de ellos 90 grados, vean que se oscurece. ¿Y cuál es el efecto sobre la luz de la lámpara? Vean que sigue pasando, pero ya disminuyó su intensidad. Entonces, ¿cuál es el efecto entonces de los polarizadores? Que pues actúan como rendijas, como aquí. Esta rendija nada más deja pasar una parte de la señal luminosa y no las dos. Por lo tanto, aquí
Si quiero ver la energía de la onda, de la que hablamos en otra videoclase, entonces la energía de esta onda sería menor a la de la onda original, porque aquí son dos componentes y aquí solamente ya me quedé con una. Cuando tengo los uno o dos polarizadores colocados en forma paralela, pues no estoy haciendo ningún filtraje y la luz de la lámpara pasa directamente. Cuando roto uno de ellos 90 grados y observamos que se oscurece la zona del polarizador y pongo la lámpara, pues sí pasa la luz, pero ya no con la intensidad con la que pasaba con los dos polarizadores colocados en forma paralela. Entonces, ¿qué es el efecto, el fenómeno de polarización de la luz? Pues es sencillamente el filtraje de algunas componentes de la señal luminosa, como en los lentes de motociclista. No quiere decir que no pase la luz, sería peligroso, sería estar a ciegas, ¿no? Pasa nada más unas cuantas componentes de todo el espectro de la luz visible. De hecho, por ejemplo, con estos lentes se oscurece un poco. Si hay mucha luz afuera, pues es bueno porque nada más nos llega una luz que no nos lastima. Entonces, este tipo de materiales en ventanas de bancos o de zonas donde se guarda dinero, en fin, o para cierta privacidad, pues se utilizan los vidrios o espejos polarizados precisamente porque filtran una parte de la señal y pues la otra la dejan. Generalmente, pues eso ya vimos que tiene que ver con la intensidad de la luz. Entonces, en síntesis, el efecto de polarización es fundamentalmente hacer con una rendija colocada en forma longitudinal, en forma vertical o en forma horizontal, una rendija longitudinal, filtrar una parte de luz, es decir, dejar pasar nada más una componente y la otra bloquear. Eso es lo que hace entonces un polarizador. Entonces, finalmente, la polarización es el filtraje de una señal, si lo vemos desde el punto de vista técnico, y si lo vemos desde el punto de vista físico, la polarización es la selección de una serie de señales en una dirección preferente. Puede ser la longitudinal, de arriba hacia abajo, o la perpendicular, que en este caso sería hacia adentro y hacia afuera del pizarrón. Y esa polarización, pues ya vimos que tiene varias aplicaciones en los materiales, en los espejos, etc. Entonces, esos son los fenómenos que hemos estudiado en esta sesión. Recordemos la reflexión, donde la onda cambia fundamentalmente su dirección. La interferencia, que puede ser constructiva o destructiva, total o parcialmente destructiva. Interferencia constructiva cuando dos señales o más se encuentran en el espacio y se refuerzan las amplitudes. Ejemplo, en ondas acústicas, un coro. Si todos se sincronizan, la voz, el canto, es mayor a que si lo hace en intensidad una sola persona. Interferencia parcialmente destructiva, lo vimos con el ejemplo del radio, donde el oscilador de un control remoto interfiere la señal de una estación de radio. Luego, una interferencia, esa es parcialmente destructiva. Totalmente destructiva sería que la señal, al sumar dos o más señales, se anulara totalmente. Entonces ahí tendremos pérdida total de la señal, una interferencia destructiva. Luego analizamos el fenómeno de la refracción, en donde dijimos que la onda cambia su velocidad cuando pasa a otro medio. Eso lo ilustramos con un vaso. Y dijimos que un vaso con un palito, que como el agua y el aire tienen diferente índice de refracción, por eso vemos que el palito aparentemente se quiebra. No es que se quiebre, es que cambia la dirección de los rayos luminosos en virtud de que primero tiene mayor velocidad en el aire y en el agua la disminuye. Por eso vemos ese quiebre. Bien, la refracción pues no solamente aparece en las ondas electromagnéticas, ondas luminosas,
sino también lo habíamos visto cuando hay un cambio en la dirección de un río, puede haber una depresión, cambia ahí la velocidad y entonces también tenemos un cambio en la velocidad del frente de onda original. Luego vimos el efecto de dispersión de la luz con un disco compacto, que en general antes se hacía con un prisma, se sigue haciendo para la espectroscopía, y eso nos revela que la luz se puede dividir, la luz blanca, en 7 colores, y se pueden identificar diferentes rayas espectrales que corresponden a los elementos químicos. Por eso los químicos y los astrónomos, al hacer un análisis de espectroscopía de la luz de estrellas, de sustancias, etc., saben que tiene esa sustancia. Bien, luego finalizamos con dos fenómenos que son la difracción. Dijimos que una onda puede pasar en principio un obstáculo sin perder su forma. Pero cuando el obstáculo es de una dimensión muy parecida a la longitud de onda de la señal que viene, entonces cambia su forma de onda, se puede formar un patrón semicircular, o como lo veíamos con el apuntador láser y el disco compacto, se forma un nuevo patrón, una nueva forma de onda, en el caso del láser, más o menos siguiendo o tratando de seguir las pistas concéntricas circulares de las que está formado. Y finalmente, pues estudiamos el fenómeno de polarización, que dijimos que es en forma técnica un filtraje de señales. En forma física es seleccionar la señal o dar preferencia a señales de cierta orientación, y con la consiguiente pérdida de las señales que llevan una orientación diferente, como en el caso de una onda compuesta por una señal que oscila de arriba hacia abajo y otra que lo hace hacia adentro y hacia afuera. Una señal electromagnética con dos ondas colocadas en forma perpendicular. Si ponemos una rendija longitudinal, pero en forma vertical, esta señal no va a poder pasar por el obstáculo, vamos a decirlo así, se va a romper, se va a dispersar, y solamente va a pasar por la rendija la señal que lleve la misma dirección. Si esta es la rendija y esta es la señal, pasa. Pero si la señal es de este tipo, es decir, es perpendicular, choca con la rendija y se dispersa. Bien, pues eso es cuanto a esta videoclase de fenómenos ondulatorios. Para finalizar la unidad solamente nos falta el tema de efecto Doppler, y con ello finalizaríamos esta segunda unidad relativa a las ondas mecánicas y electromagnéticas. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Gracias.